En Memorias que Perduran de hoy tendremos una grata entrevista con el señor César Ledo Cáceres. Don César ha estado muy involucrado en el ámbito de la radiodifusión. Diríamos que empezó en Radio Cochabamba, La Voz del Ferroviario. Y estando en aquella radio, a don César se le ocurrió implementar un programa al que denominó Buscando Estrellas. Exacto. Tal que en este programa participaban artistas, luego humoristas, que luego dieron a la creación de la Serenata Cochabambina. Y precisamente don César Ledo Cáceres, hace 4 años atrás, recibió un homenaje en vida por haber impulsado esta experiencia que llevó por toda la década de los años 60 y 70. De modo que estaremos rememorando esta semblanza de vida de don César Ledo Cáceres, que por cierto ha contribuido muchísimo en el ámbito de la cultura, el arte, el desarrollo de la música, el despertar la inquietud de muchísimos artistas que han estado en Buscando Estrellas. Don César Ledo, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo para el público que verá el programa. Bueno, muchísimas gracias, señor Rojas. Ante todo por la entrevista, un saludo cordial para usted y por su intermedio a todos los televidentes y radioescuchas. Quisiera empezar preguntándole el lugar de su nacimiento. El lugar de mi nacimiento ha sido Cochabamba, el año de 1932. Tengo más de 90 años. ¿El cercado de Cochabamba ha sido el lugar de su nacimiento? Sí. ¿Qué recuerdos desde tiene niño, de aquella Cochabamba de los años de la década 32, 40? bueno, yo era muy niño, no muy joven, demasiado Claro. pequeño, no tengo casi ningún recuerdo. Yo soy joven a mis 20 años y lógicamente más o menos recuerdo de esa época. Ajá. Pero antes era muy pequeño, no me puedo acordar ya nada. Pero recuerdos de los 20 años para adelante. En la vida radial, porque en la vida todos tenemos Hablemos, recuerdos de toda clase, pero hablemos en de la su vida vida radial, radial entonces. sí, de la vida radial, yo he empezado efectivamente el radio Cochabamba, La Voz del Ferroviario, el más o menos en 1956-57, porque la culminación de mi aprendizaje de radio como empírico, totalmente empírico y total ignorante de qué era una radio. Y fue allí donde aprendí la radiodifusión, el Radio Cochabamba, gracias a la ayuda de una locutora Delfi Nava, que era locutora allá y que me llevó y me gustó mucho la radio. La época de mi culminación, sin duda, fue el 59, con la creación del programa Buscando Estrellas. Pero no eran artistas, eran aficionados. Para Aficionados. artistas, aficionados todos, Ah, juveniles, niños, jóvenes, intérpretes de música de toda clase, charango, guitarra, pianola, acordeón, era muy de moda el acordeón. En fin, esa fue mi culminación. Y como usted adelantó, yo inicié este programa en julio del 59 y debía durar 2 meses, culminar en septiembre. Y fue así que después de haber escogido a los mejores con los finalistas, nos decidimos a hacer en el teatro. Nos decidimos, digo, porque pensamos que no iba a haber nadie al teatro. Se llenó de tal manera que no hubo entradas para que la gente entre a ver el programa. Muchos chiquillos
jovencitas, jovencitos que empezaron a actuar y que se hicieron después artistas casi de fama. Ahí yo tuve artistas como Cosme Lazarte, que fue un conocido hombre de música, su hermano Julio Huguito Lazarte, que ha afinado con COVID lamentablemente. Y así surgieron muchos artistas en mi programa. ¿Y cómo es que se le ocurrió crear este programa Buscando Estrellas? Los locutores de antes, no sé cómo será ahora, teníamos que salir a buscar propaganda para poder ofrecer cualquier programa. Es así que salí un día a buscar propaganda y llegué a la plaza. En la plaza donde es la alcaldía actualmente estaba un almacén, South American Corporation, de los señores Jiménez. Fue él quien me dijo, cuando yo fui a ofrecer el programa de auditorio, porque auditorio yo aprendí mucho de un periodista, don Agustín Fernández Pomier, un conocido periodista cochabambino. Entonces, él me ayudó mucho. Hicimos las bases y me dijo, mire, haga ese programa, anímese, haga usted el proyecto y yo le voy a regalar como premio una bicicleta. Imagínese, esa época una bicicleta, le hablo de más de 50 años atrás, era como regalar una motocicleta ahora, era una maravilla. Así que fui a buscar otras casas más y conseguí premios, como un juego de living de la mueblería Gumucio. También me ayudó mucho don Guido Rodríguez Pozo con su librería. Y así, estaba entrando de moda los colchones Pullman. Había un colchón de premio. Habían premios bonitos que yo, gracias a las casas que auspiciaban el programa, cobraba poco, pero debían dar un buen premio a los ganadores. Es así que creamos el finalistas y en el mes de septiembre decimos, ¿qué hacemos? Vamos a hacer aquí nomás el programa en el auditorio de la radio. Era la calle Nataniel Aguirre, Radio Ferroviaria. Ahí nos trasladamos de la San Martín. A uno de ellos se le ocurrió, ¿por qué no hacemos en el teatro? Y lo llamamos Serenata Cochabamba. No había serenatas de nadie en Cochabamba, así que fue nuestra primera experiencia en la vida, en mi vida, de locutor, de hacer un programa para Cochabamba y lo denominamos Serenata Cochabambina, 1959, en función nocturna del Teatro Achá, un 13 de septiembre en la noche. Era emotivo el programa. ¿Por qué? Porque a medianoche en el teatro salían todos los artistas, todos los chicos, chiquillos, jóvenes ganadores, finalistas del concurso, al auditorio y todos entonábamos el himno a Cochabamba, puestos de pie en la galería. No sé, usted no debió conocer el Teatro Zex. El Teatro Zex era famoso. Tiene Teatro Zex en la General Achá, donde es ahora hotel y parte del pasaje zoológico o del pasaje Centeno. Entonces ahí hicimos la primera serenata de Cochabamba, que posteriormente continuó hasta 1970. Eso más o menos, a grosso modo, todo lo que ocurrió en el programa este. Sí, precisamente en ese sentido le hicieron un homenaje en vida al cumplir los 60 años de aquella serenata cochabambina. ¿Qué sintió don César de estar presente en ese acontecimiento? Antes que los 60 nosotros fuimos fundadores de los trabajadores de radio y televisión en Bolivia, en el primer Congreso Nacional de Locutores y Operadores de Bolivia. Así se llamó ese congreso en La Paz. Ahí hemos creado soy uno de los fundadores de el Día del Trabajador de Radio y Televisión. ¿Cómo era? Allá en ese congreso habían artistas, habían locutores
trabajadores de radio de muchos países. Y había uno que era de México, que era una verdadera voz de trueno, y no decía de la radio, como es acostumbrado nosotros, del radio de México, del radio, no de la radio. Entonces, ahí aprendimos bastante y creamos, a sugerencia de uno, que ya no sea Día del Locutor y Operador de Bolivia, sino Día del Trabajador de Radio y Televisión. Y desde el 19 de marzo de 1962 se instituyó el Día del Trabajador de Radio y Televisión y se fundó FESTRATEP, que hasta ahora no sé si trabajará. Estaba Danilo Montenegro ahí dirigiendo esta organización. Es más o menos. En los 50 años, señor Rojas, nos entregaron los micrófonos de oro. A mí me hicieron, y a 7 de los vivientes de esa época, porque de los 12 o 14 que hemos ido al Congreso, solo vivimos 2 del 62. Son don Antonio Tosico Navia, dueño de Radio Centro, y mi persona. Sí. Éramos los 2 que quedamos de allá, de esa época del Congreso. El resto afinado, lamentablemente. Sí, eso ocurrió y el 19 de marzo de 1962. 62, 19 de marzo de 1962. Diríamos 62. Que transcurren ahora 61 años de la meritoria creación de la Federación Sindical de Trabajadores de Radio y Televisión. ¿Qué sentimientos tiene usted ahora, después de tantos años de haber fundado esta meritoria institución? Que somos olvidados. Bueno, olvidados algunos porque ya no existen, pero olvidados como yo, viejitos, pero que todavía vivimos. ¿Quién se acuerda? Nadie. Ayer nomás murió actor famosísimo de Cochabamba, que ha muerto también. No me acuerdo bien el nombre del programa. ¿Qué tiempos aquellos? A Raúl Cardona. De Raúl Cardona. ¿Quién se acuerda de Raúl Cardona? Nadie se acuerda de ella. Se olvidan. Ese es el pago de la sociedad boliviana, que nos olvidamos de quienes hemos tenido la suerte de hacer, como usted dijo al principio de esta entrevista, de hacer un poco de historia dentro de la radiodifusión. Ahora volvamos a Radio Cochabamba y la Serenata Cochabambina. ¿Cómo fue posible organizar esta actividad que llevó la década de los años 60 y parte de los 70? En realidad estaba organizado el programa. Usted dirá, ¿por qué? Porque era actuación de los finalistas del concurso Buscando Estrellas. Era presentar nada más, a presentar a los finalistas. El público aplaudía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que asistieron a esta función eran familiares, parientes de los artistas. ¿Y cuánto artista había, señor Rojas? Por lo menos había unos 30, 40 muchachas y muchachos que, imagínense, llevar a su familia, llenaron el teatro. Fue un verdadero éxito. Posteriormente, ya este programa surgió y se hizo casi famoso. Cada 13 de septiembre hicimos presentaciones en el Teatro Ópera, en el Teatro Bustillos, en el Teatro Rex, varios años en el Rex, en el Teatro Achá. Hicimos, ya había expectativa y el público o las pocas casas comerciales ya les gustó el programa y hacían premios muy bonitos. A propósito de los premios para la Serenata Cochabambina y también para Buscando Estrellas, ¿fue fácil en aquel tiempo? Porque la radio normalmente siempre se ha financiado por publicidad y por propaganda.
que buscábamos nosotros, los trabajadores de radio. Era muy difícil, muy difícil. Las pocas casas comerciales, ya le digo, South American Corporation, dar un premio a esa época, el 59, una bicicleta. Yo me acuerdo hasta la marca de la bicicleta, New Hudson, creo eran bicicletas checoslovacas, no sé, pero era una bicicletita linda que fue anterior a la Hércules, a las radios, a las bicicletas esas, ¿no? Así que fue una verdadera maravilla. Ya le digo, Mueblería Gumucio de ese entonces, ya finado también, dio un pequeño living, era una fantasía, una bicicleta, un colchón Pullman. Los colchones Pullman de 100 se estaban inventando, haciendo, era de lana nomás antes el colchón, ya era Pullman. Entonces fue toda una novedad también el premio ese. Y posteriormente fue más fácil conseguir premios. Muchísimos aficionados a artistas, como usted ha señalado hace rato, han participado tanto de Buscando Estrellas como de la Serenata Cochabambina. ¿A qué solistas, dúos, tríos, conjuntos recuerda usted, don César? Los ganadores de ese año, los 5 amigos. Los 5 amigos. Hugo Lazarte y 3 más que no me acuerdo, los 5 amigos. Era el director Cosme Lazarte, su hermanito Hugo Lazarte, que tocaba el acordeón chiquitito, porque a él lo levantaban en hombro y hacían una trípode en el teatro. Era todo un espectáculo el programa. De ahí han actuado muchísimos. Ha actuado en el programa Buscando Estrellas, Vicente Valenzuela. Vicente Valenzuela. Ha actuado. También ha actuado del grupo musical, que es este muchacho. Bueno, ya se me va pues, la memoria, imagínense, 90 años, 6 meses, es para volverse loco. Yo mismo me estoy acordando, yo mismo me estoy acordando apenas de las cosas, pero que usted me las recuerda con mucho cariño. Le agradezco mucho. Y también usted ha tenido una faceta de productor de radionovelas. ¿Cómo es que se le ocurrió producir radionovelas? En realidad fue un aprendiz de radionovelas, porque aquí llegaron los hermanos, unos artistas chilenos, con radionovelas. Nicho número 13, Miguel Strogoff, con lo que me hice famoso en esa época yo, porque trabajaba de actor, pero aficionado. Me llevaron los chilenos, ¿no? Saúl Hort, que se enamoró de Cochabamba y se quedó con su esposa Chabela, que hacía programa para niños. Entonces, en esa época trabajaba una artista muy conocida, Rosita Marín se llamaba como artista, pero ella era, ¿qué se llamaba? Pues no me acuerdo mucho el nombre de una artista una locutora maravillosa que trabajaba conmigo. A ella les regalaron un libreto de El Derecho de Nacer y se me ocurrió con ella buscar propaganda e hicimos y actuamos Rosita Marín y César Ledo como Albertico Limonta, Rosita, artista principal, y ella trabajaba como la Negra Dolores. Yo no me olvido de esos pasajes porque fueron hasta mi muerte el recuerdo más lindo de mi vida, porque me hice famosísimo. Donde iba me decía, ahí está Albertico Limonta. Entonces era una maravilla para mí. Aprendí de los artistas chilenos a hacer radioteatro. Ahora, Alicia Villegas es el nombre Alicia Villegas, de Rosita Marín. Alicia de Villegas. Alicia de Villegas. ¿Qué tal fue producir radionovelas en aquel tiempo? Yo creo muy difícil. Inclusive ahora, pues no conoce usted una radionovela
nacional, todas son ya importadas, enlatadas, ¿no? Esa época era muy difícil, el libretaje. Yo ya de viejo he trabajado en Radio María, he trabajado un buen tiempo en Radio María y allá había un señor que trabajaba también más antes que yo y se me ocurrió decirle, repetiré, lea el derecho, tenía algunos libretos todavía yo de esa época, porque antes para dar libretos a los artistas había que hacer las fotocopias, por ejemplo, no es como ahora meter a la máquina. A Claro. máquina se equivocaba a borrar en todos los papeles, copias que se había, que se llamaba, no eran fotocopias, eran, bueno, papel carbónico, Ah, con carbónico, claro. carbónico, Había que eso era, ponerle varios carbónicos para tener varias copias. y borrar, si había una equivocación, borrar y rehacer. Ahora es más difícil. Claro, ahora la tecnología Entonces supera todas nadie las puede, no dificultades. hacen libretajes y ahora, porque hay libros tan hermosos, pero ¿quién hace un libreto y una radionovela? Nadie. Ujú. Las radionovelas las llevan solamente ahora los televidentes a sus casas porque ven todo lo que ven. Antes el locutor de radio era el hombre más importante. En 1962 no había todavía televisión en Bolivia. Mm. Debió nacer el 64, 65 la televisión. Pero el 62, cuando el Congreso, por eso pensábamos llamarlo Congreso de Locutores y Operadores, y fue justamente Raúl Cardona de Cochabamba que dijo, pero algún día habrá pues televisión en Bolivia, le llamaremos de una vez radio, locutores o trabajadores de radio y televisión en Bolivia. Fue así que nació esta federación que usted nombró, FESTRATEP. No sé Ujú. si lo ha conocido usted a Danilo Montenegro. Claro, claro, claro. Era dirigente. He perdido yo ya toda relación con los artistas. Otra persona que era muy conocida y que estuvo en ese congreso también fue Alfonso Rojas Moncayo. Alfonso Rojas Moncayo, sí. Él es un trabajador de radio y televisión, también muy conocido y que estuvo en este congreso en la ciudad de La Paz. Pero él viajó como representante de las radios mineras, que por ese entonces eran muy famosas, las radios mineras. Radio Guanuni, radio en Catavia, Guanuni, eran muy famosas las radios mineras y muy potentes. Ahora hablemos de la radio en Cochabamba. Señaló que estuvo trabajando en Radio Cochabamba, pero después fue a Radio Cultura. ¿Cómo se dio ese cambio? El 62, después de volver del Congreso, llegué yo a Radio Cochabamba y durante mi ausencia, como en todo lugar, ya me armaron una tramoyita y me sacaron de la radio. Oh, Entonces yo ya era conocido por Buscando Estrellas del 59, ¿no? Entonces ujú. 60, 61. Fui a Radio Cultura y le dije a don José Maldonado Martínez, el famoso gato, El gato. señor Martínez, le dije, quisiera trabajar en su radio. Yo soy César Ledo, hago el programa Buscando Estrellas. Él ha debido tener referencia del programa. Ujú. Bueno, me dijo, si va a hacer ese programa, venga a trabajar. Y me dio la oportunidad de trabajar en Radio Cultura el 62, como que el 59, 60, 61. Hice programa de Buscando Estrellas en Radio Cochabamba. Y Cochabamba. a partir del 62 en Radio Cultura, hasta el año 1971. Mm. ¿Y qué tal su trabajo en Radio Cultura con don Gato Maldonado? Muy bueno. Realmente, a pesar de su carácter especial,
muy bueno mi relación con don José Maldonado Martínez, que llegó a apreciarme y hacíamos toda clase de programas. Lamentablemente la radio no daba mucho. Ahora con la televisión no han muerto las radios, siguen vivas, pero han perdido mucho con la televisión. Entonces mi relación con el señor Martínez, con el señor Maldonado Martínez, el famoso gatito, ha sido demasiado buena. En su currículum, don César señala que transmitían marchas cívicas, concentraciones políticas, animación de concursos, los barrios cantan, maestro de ceremonias en actos culturales. ¿Qué tal recordar toda esa trayectoria de trabajo que ha desarrollado antes? Da ganas de llorar, señor Douglas. Recordar esas maravillas de la juventud de ustedes es maravilloso. Realmente es una edad que uno nunca olvida, jamás en mi vida. Yo tengo una anécdota muy famosa, estaba en un tiempo, de una transmisión que hacía en el palco de la prefectura en la plaza. Llegó don Víctor Paz, que era presidente, junto al vicepresidente don Juan Lechín Oquendo. Pero esa época en el MNS estaba también de presidente de la Cámara de Diputados don Juan Sanginés Obando. Yo salí al balcón que presentaba, yo lo presenté ya al prefecto que dio la bienvenida y salí y le dije, y a continuación van a escuchar ustedes las palabras del señor Juan Sanginés Oquendo. Por Dios santo, el mayor enemigo de Lechín Sanginés. Si hubiera estado a solas, me hubiera seguramente dado un revés. Pero rectifique. Y me dijo Víctor Paz Tensoro y le dijo, ya pues, es un consentido ferroviario. Yo no era ferroviario, pero le dijo, era Juan Sanginés Obando y Juan Sanginés Oquén. Esa fue mi anécdota más horrible que tuve en mi vida. No, seguro. Ahora, decía que estuvieron prácticamente cubriendo todos los acontecimientos en aquella época. ¿Ha habido alguna injerencia política en el trabajo que desarrollaban ustedes? ¿Censura, autocensura? No, bueno, en realidad eso lo llevaban los directores de radio, ¿no? Ajá. Las censuras o los críticos. Nosotros trabajábamos en radio. Yo tuve la suerte de trabajar en radio sin injerencia de nadie. Nunca fui político militante, porque políticos somos todos, pero político militante de un partido jamás he podido ser ni he querido ser. Era simpatizante del MNS, que no me escuchan los dirigentes actuales, porque van a pensar, no, estoy hablando de esa época. Era simpatizante del MNS porque transmitía los programas. Yo viajaba por ejemplo, con el general Barrientos a las provincias a inaugurar. Era locutor un poco famoso en mi época. Le estoy hablando de lo que usted nombró, más o menos el 60, 61, 62. Ya me hice conocido en Cochabamba. A mí me conocía el prefecto cuando don Milivoy Eterovich, que era mi amigo, y también me conocía el que ilustra zapatos y vende periódicos en la plaza Guzmán Quitón, que era la Radio Cultura. Así que yo era amigo de extremos, de grandes autoridades y de gente humilde, como eran los vendedores de periódicos ilustradores. ¿Y tuvo conflictos en algún tiempo por transmitir marchas cívicas, concentraciones políticas? Nada. Fui alabado siempre, porque procuraba ser veraz, cierto, puntual y cuidaba mi vocabulario. La educación en un locutor era muy importante y no exagerar. Decir la verdad y la verdad, sin exagerar. Porque el oyente, como si una mujer, todo era imaginación. En el derecho de nacer, imagínese usted,
para la novela había que caminar sobre el pasto, está caminando sobre el pasto, decía el narrador, y era que hacíamos sonar los periódicos. Había que hacer efectos de sonido. Los efectos sonoros famosos que hoy por hoy usted encuentra en cualquier discoteca, ¿no? Sí. Y a propósito del derecho a nacer, ¿cómo era el público que escuchaba la radio? Todos ¿Tenían alguna escuchábamos radio, idea de sus reacciones? pero ya le digo, era famoso, Mm. fui conocido. Donde iba, yo trabajo, está, pues ese creo ese de la radio, es el que hace de Albertico Limonta, porque Albertico Limonta y doña Alicia de Villegas, como Rosita Marín, nos hicimos famosísimos. Yo era famoso, ya le digo, era una maravilla ser, no, pues era conocidísimo, pero ya no como César Ledo, sino como Albertico Limonta. Entonces, imagínense, era una maravilla, ¿verdad? Qué Qué lindos bueno, recuerdos me trae usted, señor Rojas. qué bonito recuerdo. Ahora, ¿qué recuerda de Radio Cultura? ¿Qué recuerdos tiene de Radio Cultura? Mire, Radio Cultura, muy buenos. Al margen de don Pepe Maldonado, estaba su hijo, Pepito Maldonado también, Pepito Maldonado Quintanal, porque que también ha muerto. Había muerto en Santa Cruz Pepito también, muy joven. Recuerdos, no, pues, solo anécdotas que usted también las debe conocer, de don Pepe cuando lo invitaron a Estados Unidos. Lo invitaron y cuando volvió dijo que no, le gustó mucho Estados Unidos, que era una maravilla, pero lo que más le admiró fue que los chiquitos ya hablaban inglés desde pequeñitos, ¿no? Entonces, imagínense, era la risa de todos. Esa, como anécdota, el cuento que don Pepe era, y tenía salidas muy buenas, don Pepe Maldonado, porque él salió abogado a los 50, 60 años y fue doctor, era pues, al final. Así es, así es. El Gato Maldonado, como lo conocían, había sido promotor del surgimiento de Radio Rural y después se llamó Radio A Cultura. principio, nació como Durán, Nació como nació Rural. como Durán y después se comieron a Cultura, porque, claro, muy radios había muy pocas. En realidad yo la radio que me acuerdo que la conocí como una famosa, la radio popular, creo era, de don Víctor Belcé, radio, la primera radio en realidad. De ahí había radio, después apareció Radio Nacional, pero Cultura, o decir, Rural, apareció otra radio nacional posteriormente. Y después ya hubieron muchas radios, ¿no? Radio Litoral, Radio Nacional del Lloyd, otras radios pequeñas que se instalaban, pero muy dificultosamente. San Ahora Rafael tenemos, recordará, ¿cómo? Radio San Rafael. Claro, Radio San Rafael también antiguo, muy conocido. Ahí trabajaba una locutora que finalmente ha afinado también, Gladys Ferrufino. Radio San Rafael, trabajaba muchos años. Doña Palmira, se hizo Palmira famosa, Mérida. ¿no? La ha conocido también. Sí, 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 doña Palmira. Ella se inició fue a Radio San Rafael y se hizo famosa porque fue la primera en difundir música nacional, pura música nacional. Doña Palmira era conocida después, posteriormente. Buenísimo. Y luego Radio Cosmos también. Radio Cosmos, ya eso salió mucho después de don Laureano Rojas, mucho después Radio Cosmos, porque de Laureano Rojas, ¿no ve? Sí, así es. Radio Cosmos. Hasta ahora existe, pero ahora existen tantas radios FMs que ya no sé ni los nombres, ¿sí o no? Usted debe conocer, pero hay cientos de radios FMs. Hasta Radio María es FM. Claro. También usted había estado en Radio Cancha Parlaspa.
claro, has la radio trabajado ahí de Fernando Andrade. del gran don Fernando Andrade, un gran amigo, un gran comunicador, llegó hasta doctor. Era el único promotor de trabajadores de radiodifusión, de radio, trabajadores, comunicadores, era en la Universidad Católica, pues. Don Fernando Andrade, dueño de Radio Cancha Parlaspa, una gran persona, un personaje en realidad. Yo lo he admirado mucho porque él me ayudó a trabajar en su radio cuando volví ya de La Paz. Ya no trabajaba en ninguna radio, ya no había campo, y él me dio oportunidad en su radio, que era en la Plaza San Antonio, en la esquina había. Ahí fui a trabajar con don Fernando Andrade, un gran personaje. Si escucha este programa, que Dios lo bendiga, una gran persona. Radio Cancha Parlaspa, la radio de la cancha. Hablando. Y luego Radio María. He visto en las fotos acompañado del profesor Edmundo Maradiegue. Bueno, allá trabajamos con don Edmundo, un gran católico, porque yo no tenía trabajo en radio. Y le dije yo a Edmundo, ¿quisieras hacer radio? Ya, me dijo. Y justamente, como él ya le digo, era muy católico, estábamos en una organización de personas en el arzobispado. Y allá había una persona que le dijimos, ¿por qué no nos consigue un espacio en Radio San Rafael? Y nos consiguió un espacio en Radio San Rafael. Pero cuando trabajábamos en Radio San Rafael, como en todo en la vida, llegó un director, porque al principio fue el señor Sauma, el director de Radio San Rafael. Pero después llegó, sí, pero después llegó un comunicador, un sabio, que nos hizo volar. Yo no lo aguanté. Yo era un hombre viejo de radio, trabajador de radio, todavía era fuerte. No, le dije muchas gracias, yo no. Porque le dije, usted tiene Radio San Rafael, pero corta y larga, o FM y amplitud modulada. Y frecuencia modulada, y también amplitud modulada. Entonces le dije, pónganos un operador. No, si usted se paga. Pero aquí nadie nos paga, nosotros somos voluntarios. Entonces nos salí yo y don Edmundo conmigo, ¿no? Y fuimos a parar a Radio María. Allá estaba un de director, un arzobispo, algo de Cochabamba, que nos recibió muy bien. En esa Radio María trabajaba también un conocido locutor, Godoy, Mario Godoy. Mario Godoy, que fue director de Radio San Rafael. ¿Lo llegó a conocer usted también? Sí. Sí, fue a director, sí. Porque lo conoció al señor Sauma, era muy buena persona también. Yo me acuerdo de él. Ahí trabajaba un buen tiempo, hemos estado con Edmundo. Edmundo Maradiegue, un gran amigo. Él lamentablemente nos dejó. Bueno, hay recuerdos maravillosos. ¿Qué locutores recuerda de su época, don César? De mi época. Sí. Todos en el cielo. Ya se fueron. De mi época. Ya más joven, ya con más experiencia, locutores maravillosos para mí fueron don Saúl Cardona, un gran amigo. El Saúl Guzmán, que también ha muerto tan joven. Otros locutores, había muchísimos, pero ya le digo, casi todos ya se fueron. El único para mí en este momento que me disculpe si me está escuchando don Antonio Tosico, no, él no era muy locutor, era más trabajador de radio, director, que sea dueño de ahora de Radio Centro, pero no era muy trabajador de micrófono.
No, no, era no, nunca más, hizo micrófono. no, ve, no. Entonces, no, no, no. Claro, hablaba, pues, ¿no? Como director siempre lo entrevistaba, pero Mm. locutor, locutor, como si alguien me preguntara, usted me preguntara, en televisión he salido, ahora mismo estoy saliendo, pero he trabajado en televisión. No, he No, salido claro. en televisión, pero nunca he trabajado en televisión. Mm. ¿Qué, don César, qué destacaría de la radiodifusión que antes se difundía en amplitud modulada? La FM llega después de la década de los años 70. ¿Qué destacaría de la radio de antes? Mira la seriedad de las radios. En este momento, discúlpeme, escucho yo varias radios, no hay la veracidad, la certeza, la puntualidad de una radio antigua, de una radio AM. ¿Qué era el locutor antes? Horario. Señor, el horario cumplido era imposible. En radio AM había educación radial, respeto al oyente. Después eso degeneró mucho y hoy por hoy, no sé, ya no escucho muchas radios o muchas radios FMs, pero Don César, de radio. don César, si hablamos de logros de su trabajo radiofónico, además de haber desarrollado tanto esfuerzo en Buscando Estrellas y la Serenata Cochabambina, ¿qué otros detalles destacaría? Además de estos programas, bueno, como todo en radio, era renovación, renovación, renovación. ¿Por qué? Porque era pura idea para hacer un programa. Por decir, quiero vender una grabadora. Tenía que hablar bien de la grabadora, tenía que hablar bien de... Bueno, las grabadoras, como eran antes, eran unas verdaderas maletas que llevábamos a las radios y que estábamos ahí trabajando con los agujitos que afilábamos para que no haga mucho ruido. En Mm, fin, entonces de la radio AM, así empezó la radio AM. Yo cuando trabajé en Radio Cochabamba los primeros años, trabajé de radio operador, de locutor operador. El ujú, locutor era operador también. Y trabajábamos de calcular para poner rápido. Al otro lado habían dos, dos tocadiscos. tocadiscos, tocadiscos, Ujú. todavía ese nombre, ¿no? Tocadiscos, los tocadiscos, que si se rayaban, había que estar sentado en la radio. Mm, No se puede poner, ahora ponen ustedes una grabadora y se pueden quedar todo el día. Entonces, allá había que estar sentado porque si se rayaba el disco, adiós, pampa mía. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces había seriedad, respeto al oyente en esa época. mm. No, debe seguir igual, ¿no? No estoy diciendo que no, pero yo creo que sigue igual respeto, el buen vocabulario y la calidad ante todo. La voz era importante. La voz, había que tener una voz gutural, una voz que le salga de la garganta, decían, que Mm. había ejercicios para la garganta y demás, porque había seriedad, sinceramente había seriedad en la radio. Ahora debe seguir igual, pero yo le hablo de esa época. Había Mm. mucha seriedad con las radios. Y dificultades en su trabajo de Bueno, muchas, locución, de operador. muchas, ¿no? Siempre como en todo, no falta. A veces yo me quedaba dormido, trabajaba de noche con música clásica Ujú, en Radio Cochabamba a las 9, 10 de la noche. Estábamos escuchando, usted sabe, cuatro movimientos de música clásica. Estaba escuchando yo ahí como operador. Me dormía, imagínense,
se apagaba la radio, se acababa el disco. ¡Ay, madre mía! Ruido, ruido. Que me trague la tierra. Era grave, pues. Esa más, Recuerdos gratos de todas maneras. no, la mayoría yo diría ha sido gratos. Mm, La radiodifusión ha sido mi enamorada de la vida. Después de mi esposa y mis hijos, la radio ha sido mi enamorada porque yo la adoraba la radio. Gracias a la radio, señor Rojas, fui famoso. mm. Con eso le digo todo. Bueno, Famoso, a propósito de su familia, hablemos un poco de su familia. bueno, mi esposa, que lamentablemente murió muy joven, Mm, Cristina García. Ella murió a los 57 años, realmente muy joven. Y tengo mis 4 hijos. Tengo mi hijo mayor, Juan Carlos, médico. Mi hijo, Julio César, agrónomo. Mi hija María del Carmen, catedrática en la universidad. Mi hija María Cristina, la menorcita, que es fisioterapeuta. Entonces son mis 4 hijos. Antes había 4, 6 hijos, hasta 10. Hoy con 2. Ninguno de mis hijos tiene más de 2 hijos. Los nietos. Y Carmen tiene, mis nietos, Carmen tiene una hijita nada más. Entonces, no pasan de 2 ahora los hijos en un hogar. Antes no era normal tener un hijo o 2 hijos. Antes había que Claro. tener varios hijos. ¿Y cómo se siente don César al lado de su familia? Feliz. Yo creo que no hay un hombre más feliz que yo. Mis hijos han resultado la bendición del Señor. Me cuidan. Imagínense, sigo vivo a los 90 años. ¿Gracias a qué? A que me cuidan, me alimentan, me obligan a comer. Yo ya no tengo ni apetito, Oh, porque la edad es así. Pero 90 años, 6 meses, señor Rojas, es harto. Yo creo que es harto. ujú. ¿Y cómo se siente don César a los 90 años y 6 meses? No sé, triste de lo que usted acaba de recordar, la vida que he llevado, Mm, que ha sido muy grata y muy buena. Pero triste porque solo uno vive de recuerdos. ¿Qué ya puedo hacer yo? No puedo ni caminar solo. Es la vejez. Y eso le digo a la juventud. Cuiden su juventud. Por Dios santo. Se envejece solo una vez, pero no tiene experiencia. Un joven tiene experiencia. Un viejo ya no. Un viejo solo espera que Dios se acuerde de él para emprender vuelo. Yo antes estaba con pasaje en lista de espera. Ahora yo estoy con pasaje a bordo. Entonces, esa es la vida de un mayor, ¿no? mm. Pero bueno, grato que su familia esté alrededor de usted y cuidando permanentemente de su salud. No, de todo. De mi salud, por supuesto. Y un Dios todopoderoso que me bendice y bendice a mi familia. Mis nietos son 5 solamente. Mm, Acá están todavía. Hay alguna vez me preguntaba, ¿y a alguno de sus hijos le ha gustado la radio? Porque hay muchos locutores que sus hijos han sido, está por Toto Arévalo, ¿no? Su hijo. Entonces, no, ninguno de mis hijos. Y en la familia, en mis nietos, me resulta una sola con afición a comunicador social, que es Alejandrita Ledo Montesinos. ujú. Sí, que está precisamente en la carrera de comunicación en San Simón, Exacto, en San Simón. Usted María ha Alejandra. estado, don Fernando Andrade me ayudó también. Yo le pregunté algo a don Fernando, porque ha sido un comunicador famoso, don Fernando Andrade, muy conocido. Mm, Lo conoce usted, con supuesto.
lo Lo debe conozco, conocer. sí. Claro, muy buena persona. Un gran saludo de mi parte a don Fernando cuando usted lo vea a él. No, con todo gusto. Claro que sí. Bueno, ahora, don César Ledo, después de haber conversado, recordando diferentes anécdotas, ¿cómo se siente? Ya me había dicho Ya le di triste. Mm, triste, lamentablemente, porque ya es lo mismo que le has hecho. He vivido una vida cultural, pero tal vez no la he cuidado mi salud, no la he cuidado mi juventud, no la he cuidado mi vida. Por eso yo le digo a la juventud, se vive solo una vez, no hay dos veces, mm, se vive solo una vez y esa vez hay que saberla vivir, pero necesita usted orientación y la radio debe ser esa, un medio de orientación, un medio de educación moral, cultural. No, es famosa la radio, tiene que ser famosa siempre, pero educadora, moral y culturalmente. Eso es lo que yo digo a la juventud, porque no hay peor que la vejez. Perdóname, no hay peor que la vejez. ujú. Hace rato decía que usted empezó desarrollando un trabajo empírico en la radio. Ahora, en general, las universidades ofertan la formación académica de comunicadores sociales. ¿Qué recomendaciones les daría usted a estos futuros profesionales que se están formando en la universidad desde su propia experiencia? Que procuren ser honestos. Lo más importante es la honestidad en un hombre de radio. Honestidad, pero no estoy diciendo honestidad de amistad, no. Honestidad en la educación que yo repito, en la educación que deben dar al público oyente. Le hablo de radiodifusión, Mm, al radio oyente, hablarle al radio oyente, tener programas especiales de moral, de cultura. Eso les recomendaría a la juventud. Y los educadores, usted es educador seguramente de comunicación social, los educadores son los principales promotores. Debían ser los sacerdotes que formen seminaristas que son los jóvenes de comunicación social. Antes no había comunicación social en la Universidad de San Simón, solo era la católica. Y hayan mm. salido famosos, ¿no? Haya salido justamente don Fernando, que era el mayor comunicador que hemos tenido en Cochabamba. Para mí un hombre muy, muy, muy querido, muy, muy educado. Don César, ha sido grato conversar con usted, agradecerle por la predisposición de habernos comentado gran parte de su trayectoria de vida, pedirle su despedida del público que verá el programa. Señor Rojas, no sé cómo agradecerle a usted. No me agradezca a mí por esta entrevista tan hermosa, tan linda. Ojalá entrevistaran siempre a todos. Ojalá los recordaran a todos. No solo cuando están vivos o sean famosos. En cualquier cosa humilde de la vida, los educadores deberían ser los sacerdotes de las nuevas juventudes para que sean veraces, puntuales y ante todo honestos. Honestos en todo sentido de la palabra. Don César, muy agradecido por sus palabras y su despedida del público que verá el programa. Querido público, que Dios bendiga a todos ustedes. Muchas gracias a usted y por su intermedio. Un gran abrazo a mis colegas radialistas que están en el cielo y que ya muy pocos aquí. A Antonio Tosico, Navia, porque el hijo también se llama Antonio Tosico, pero yo soy amigo de Antonio Tosico Navia, Mm. el, el hombre. Un gran saludo por intermedio suyo para don Fernando, un gran abrazo. Y en su nombre de ellos, a todos y cada uno de nuestros queridos oyentes, a usted por esta maravillosa entrevista que he tenido y que me ha recordado mucho. Yo lo voy a recordar con mucho cariño a usted, amigos Rojas. Que Dios lo bendiga a usted y por su intermedio a todos nuestros colegas y a la población toda.
gracias, don César Ledo Cáceres. Ha sido grato conversar con usted para recordar que usted ha sido el pionero de la serenata cochabambina y que ha estado presente en aquella época por más de una década y media, por un lado en Radio Cochabamba, pero después en Radio Cultura. Destacar su trabajo en el programa Buscando Estrellas, al que asistían aficionados de artistas que después de haber participado en el programa ya terminaban siendo artistas completos. ¿Recuerda usted en la entrevista de Los Cinco Amigos, el conjunto de don Cosme Lasarte y el hermano Hugo Lasarte, que habían sido los primeros ganadores de este programa Buscando Estrellas y que después se convertirían en artistas, yo diría, de lujo? Tuve el grato placer también de entrevistarlo a don Cosme en Memorias que Perduran. Él me recordó su trabajo por años en Lauro y compañía, en la fábrica de Claro, discos. Fue un trabajo interesante, pero también recordar su trabajo en Radio Cultura, la cercanía con don José Maldonado, desarrollando un trabajo radiofónico y dando cobertura a marchas cívicas, a concentraciones políticas, animación de concursos, eh, en fin, cubriendo acontecimientos que contribuirían a destacar el trabajo radiofónico. Pero también señalar su paso por Radio María, por Radio Cancha Parlaspa, donde ha seguido contribuyendo con esas habilidades y destrezas que ha ido logrando a lo largo del tiempo en el trabajo radiofónico. Recordar que don César Ledo también fue fundador de la Federación Sindical de Trabajadores de Radio y Televisión en Bolivia. Nos ha recordado 19 de marzo de 1962. Transcurren 61 años de aquella organización. Un trabajo radiofónico destacable de don César Ledo Cáceres que siempre lo deberíamos recordar a lo largo de nuestra vida. Gracias, don César.